¿sí? Los que estamos en el área financiera no somos adivinos de ciertas situaciones económicas, ya sean factores internos o externos, que se puedan presentar a lo largo de la gestión de la empresa, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es analizar información y en función a ese análisis nosotros tratamos de solucionar o de aprovechar las situaciones que vienen en un futuro. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta esa premisa que no somos adivinos, tenemos que poner lo mejor de nosotros para que las instituciones puedan salir adelante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de riesgo y la manera de mitigar el riesgo y la manera de plantearnos objetivos y tratar de solucionar, ¿no? Porque tengan en cuenta que cuando hablamos de riesgo, todos creemos que es para mal, ¿no? Hay esa percepción de que debe ser malo, ¿no? O cuando estamos en cotidiano vivir decimos, no, es muy riesgoso, como que mejor no nos meteremos a eso, ¿no? Entonces, no siempre el riesgo es sinónimo de pérdida, ¿ya? En finanzas decimos, cuanto mayor es la brecha del riesgo, mayor es la rentabilidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a empezar nosotros a analizar. Veremos el tema del riesgo y vamos a ir al análisis. Hoy día tenemos harto número por analizar. En cuanto a teoría del riesgo, a ver, dice, puede ser entendido como la probabilidad de perder, lo que decíamos en principio, como que la percepción que asociamos a la palabra riesgo es pérdida. Por otra parte, dice, el riesgo asociado a un activo puede ser visto como la variabilidad que presentan sus flujos a lo largo de un tiempo dado. ¿Listo? Entonces, si lo queremos asociar o lo queremos plasmar como ejemplo, estaríamos hablando de los activos como persona, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en etapa de estudio todavía no conocemos empresa, ¿no? No tengo un currículum de todos como para poder saber si algunos ya trabajan o no. En ese sentido, entonces, lo podemos asociar a un activo, ¿no? Una casita, un autito, etcétera, ¿no? Inclusive una motito, para muchas personas llega a ser un activo de primera necesidad, ¿no? Que lo vamos explotando y vamos generando dinero. Entonces, lo mismo pasa en el tema de empresa. Todos los activos, ¿cómo funcionan? Para poder sacar adelante la empresa, ¿no? Y dice, existen dos medidas para poder determinar el tema de riesgo, que generalmente lo vemos en estadística descriptiva, que estaremos hablando de la variancia y la desviación estándar, y más profundamente lo vemos en estadística inferencial, cuando analizamos más a detalle estas dos variables. Cuando estamos hablando entonces de la parte financiera, creo que el primer módulo ya les dije, ¿no? Todo lo que es la parte contable es la parte operativa de la empresa. A partir de ahí, el rato que empezamos a ver análisis de estados financieros, finanzas 1, finanzas 2, etcétera, ya viene la parte analítica, que es la parte de la toma de decisiones. Y tomar decisiones, como muchos habrán tomado decisiones, no es fácil, ¿no? Conlleva ciertos factores que tenemos que analizar. Desde el momento en que deciden comprar un celular, por así decirles, y siempre tienden a querer el mejor celular, pero están analizando otros factores como que no voy a tener que salir los fines de semana, voy a tener que prestarme $100 que me faltan, voy a deber, etcétera, ¿no? Entonces, indistintamente nos podemos analizar en ciertos factores que van a o apoyar o tal vez a derrochar nuestra decisión que nosotros estemos pensando tomar. Desde ese punto de vista, dice, el riesgo es la posibilidad de obtener un resultado distinto al que se pretendía conseguir con una acción. Desde el momento en que despertamos, ¿sí? Desde el momento en que despertamos, nos alistamos, cogemos bus para ir a trabajar o a la universidad, estamos corriendo riesgo. Fruto de este riesgo viene de la mano con la incertidumbre, que prácticamente cuando hablamos de incertidumbre estamos hablando de algo
volátil que no sabemos si pueda pasar o no, queda ahí, ¿no? Alcanzaré al micro, ¿no? Muchas veces que algunas personas al micro para ir a trabajar y, ¿no? Normalmente estamos tarde, tratamos de alcanzar el bus y ya, hombre, si voy a alcanzar o no voy a alcanzar. O si llegamos a la esquina ya habrá solo a la incertidumbre proporciona superado cuando sea posible avanzar otro resultado. Es decir, carezca de riesgo cuando estemos escuchando riesgo y no falta el que no, algunos dirán que no arriesga no gana, sí, muchas veces escuchan avanzado todo desde de ¿sí? La pérdida de riesgo no nuestros dice que el círculo social, que la posibilidad de no perder o el grado de no ganar, la probabilidad de pérdida que puede existir, pero tampoco pierde, vamos a ver, existir. Aparte dice peligro o contingencia de un daño, algo que pueda ocurrir, o probabilidad de que una situación tenga un resultado indeseable. Y seguimos y seguimos yendo para mal, ¿no? Pero cuando el riesgo deja de ser riesgo, es del botón. Un 5% a 360 días, entonces saben que en 360 días han ganado un 5% de interés, ¿no? Más allá de lo que venga el mantenimiento de valor, etcétera, ¿no? Más allá de otros factores. Pero sabemos que en 360 días vamos a ganar un 5%, o al menos eso dicen las matemáticas. Por otra parte, si hablamos de riesgo, va a tener una etapa de crecimiento y una etapa de declive. ¿Qué causas podemos encontrar para el riesgo? Una de las causas dice una cantidad insuficiente de inversiones similares. Voy a recordar algo aquí. Vamos a abrir una hojita nueva. Voy a hacer algo rápido.
Ya. Nuestro balance, nuestro común balance, ¿no? En términos de gráfica. Si hablamos en términos de gráfica, para que se entienda mejor, todo lo que son los pasivos y los patrimonios, para nosotros van a ser el área de financiamiento. Entonces, todo lo que es el pasivo de patrimonio para nosotros denota un área de financiamiento. Y todo lo que es el activo va a denotar nuestra área de inversión. Entonces, nosotros buscamos financiamiento para poder invertir. Esos son nuestros activos. En este sentido, entonces, lo que estamos viendo en nuestra diapositiva dice una cantidad insuficiente de inversiones similares. Si en este mismo ejemplo, vean que aquí voy a poner 3 colores. Ya. Espero que se logre notar para todos los colores. Si no, me avisa. Si se dan cuenta, nuestro pasivo es mayor que nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio es muy poco. En este caso dice falta de inversiones, ¿no? Falta de inversiones. Vale decir que si solamente tenemos pasivo, pese que es una etapa de financiamiento, también estaríamos hablando de una parte de deuda, que también en el anterior módulo, si mal no recuerdo, les dije el patrimonio. Considero que es un pseudo pasivo también, ¿no? Porque es un dinero que los socios nos están prestando para que nosotros podamos devolver en utilidades, ¿verdad? Entonces también considero que es un pseudo pasivo porque nosotros nos debemos a los accionistas para poder retribuir de alguna manera el dinero que están invirtiendo, ¿no? Entonces tenemos que entregar resultados para que se pueda mantener la empresa. En este sentido, si cambiamos la situación, a algo así, o si cambiamos la situación creo que era aquí abajo, algo totalmente contrario. Ya, hasta por ahí, digamos. Denota al tiro, ¿no? En análisis de estados financieros, me imagino que todos han pasado análisis de estados financieros, pueden notar al tiro que en la primera empresa está casi a un nivel intermedio, podríamos decir, tanto nuestras deudas como nuestro patrimonio. Lo puedo nivelar todavía. Ya. Estaríamos mitad endeudados y la mitad comprometidos con los socios, ¿no? Nuestro financiamiento viene a partir del pasivo y del patrimonio y estamos invirtiendo en los activos. En nuestra segunda gráfica, la mayor parte de nuestro financiamiento está viniendo del pasivo, estamos más endeudados y no tanto así del patrimonio. Y en nuestro tercer caso es más el dinero de los socios con lo que estamos trabajando que con las deudas que nosotros podamos tener. Eso hemos visto en el análisis horizontal y vertical, sobre todo en el vertical que hacemos el tema de término porcentual, ¿no? Desde este punto de vista, entonces, vamos a entender mejor que dice una cantidad insuficiente de inversiones. Por otra parte, dice tendencia en los datos y su valoración. Hoy por hoy, el nuevo oro del siglo XXI es la información, ¿no? Todo lo que tenga que ver con información es súper acogido, sino porque Facebook les manda, ustedes ven un pantalón y en la noche les llega full propaganda de pantalón.
Ustedes ven un coche y en la noche les llega full propaganda de coche. Entonces, esa información es la que se está manipulando. Esa información es la que nosotros deberíamos tener a mano para poder analizar la empresa, para poder gestionar de mejor manera el riesgo del que estamos hablando. Otros puntos dice el cambio en el ambiente económico externo. Al ser un país nosotros subdesarrollado, todavía nos debemos a fuentes externas, ¿verdad? Vean que no hace mucho no habían divisas en el país y tuvimos que alarmarnos, ¿no? Todo el mundo se asustó, sacó su dinero, etc. Por otra parte, una mala interpretación de los datos causales del riesgo. Por ejemplo, aquí yo tengo mis ratios, ¿no? Tengo una empresa que está analizándose aquí y tengo los ratios de 3 gestiones. Si esta información está mal elaborada, mis decisiones también van a estar mal tomadas. El riesgo a fracaso, en otras palabras, va a ser más alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas veces solemos confundir el tema de cuentas comerciales contra cuentas por cobrar, ¿no? Si no sabemos diferenciar correctamente las cuentas comerciales de otras cuentas por cobrar, estaríamos metiendo todo a cuentas por cobrar y aquí nuestra liquidez estaría siendo errónea, ¿verdad? Entonces, esa partecita es la que estamos hablando ahorita del error de datos. Generalmente es involuntario, obviamente, ¿no? No creo que algún financiero quiera equivocarse a la fuerza. No creo que queramos equivocarnos a la fuerza. Por eso, si con esta plantilla trabajo por lo menos 12, 15 años, sigo volviendo a revisar. Siempre que cerramos gestión, sigo volviendo a revisar. Por ahí estuviera escapando algo, ¿no? No es hacer el trabajo de memoria. Errores en los análisis. Otra causa de riesgo. Cuando estamos hablando de errores de análisis, una vez que nosotros hemos gestionado esta información, hemos sacado los ratios, hemos hecho el análisis vertical, horizontal, hemos interpretado los resultados, si estamos interpretando de manera errónea, todo el resto va a ser mal acogido. Si estoy interpretando de manera errónea mis cuentas por cobrar con mis cuentas por pagar, ¿sí? Como estamos hablando hace ratito, que una sea comercial y la otra no, también va a repercutir más adelante, ¿sí? El tema de mis días de cobro se va a ver elevado. Aquí, por ejemplo, ¿no? En los días de cobro se va a disparar los días de cobro. Pero resulta que no solamente son cuentas comerciales, habían estado otras cuentas por cobrar al personal, por así decirlo, o a los socios. Y eso no tiene nada que ver con la rotación de la empresa. Entonces, desde ahí, el análisis también tiene que ser revisado. Por otra parte, dice la disponibilidad del énfasis y el talento administrativo. Y aquí muchos en etapa de formación, cuando nos enseñan en la universidad, decimos, ¿no? La razón corriente de esta empresa es 1.87, 1.66, 1.95. En promedio, las últimas 3 gestiones tienen 1.83, lo cual, según el libro de Víctor Hugo Montalvo, nos demuestra que, según el libro de Víctor Hugo Montalvo, arriba de 1.2 es una empresa en época de bonanza, que está en una buena posición económica, etcétera, ¿no? Cuando nosotros nos basamos solamente en libros y distamos de la realidad, la información puede estar mal, ¿no? Puede estar mal. Los libros no son una ley o una norma para todas las empresas, y eso nosotros lo aprendemos solamente en el trabajo, ¿no? Más allá de que podamos tener una buena razón corriente aquí, en el trabajo puede ser que no lo tengamos así. Porque una empresa industrial no es lo mismo que una de servicios o que una comercial, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Desde ya cuando nosotros analizamos la tasa de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Nuestro famoso ROI,
En las empresas industriales vamos a tener ¿cuánto? 5, 6, 7, 8% de retorno. En las empresas de servicios vamos a tener 70, 80, 120% de retorno. Entonces, totalmente distinto, ¿no? Primero, tenemos que saber qué empresa estamos manejando y segundo, hacer énfasis en el análisis. Si no, si nosotros nos basamos solamente en lo que algunos libros dicen, y no todos los libros coinciden, por cierto, ¿no? Entonces, no vamos a estar adecuando de una buena manera la gestión del análisis financiero en este caso, ¿no? A eso me refiero cuando decimos pérdida de talento o carencia de talento en el tema del área financiera. Por otra parte, una causal de riesgo, liquidez de la inversión. Si no hay dinero, es el peor error que puede haber en la empresa. Y no es que no hay empresas, la mayor parte de las empresas no tienen dinero. Cuando agarramos una empresita, estamos esperando a cobrar, si quieren, estoy esperando a cobrar $1 para pagar $1. No hay dinero dentro de la empresa, entonces para pagar deudas. Estoy haciendo esperar a los trabajadores su sueldo 2, 3 días, esperando que algún proveedor o que algún cliente me pague para yo poder cubrir ese sueldo. Y el tema de obsolescencia, no solamente en mercadería, no solamente en mercadería. Estamos hablando de la parte tecnológica, que es muy aumentado de un tiempo a esta parte, que si bien antes lo tecnológico repercutía porque era una inversión fuerte, hoy por hoy ya no es la situación, ¿no? Hoy por hoy ya no es la misma situación. Los artefactos electrónicos o equipos de computación, más propiamente dicho, si quieren así llamarlo, han tendido a bajar o son más asequibles a la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos nosotros decir, necesitamos una laptop para trabajar, necesitamos Wi-Fi para trabajar, necesitamos, si es una empresa comercial de alto tráfico, necesitamos un lector de barras, ¿no? Un lector QR, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a poder analizar de mejor manera la situación en que se encuentra la empresa en este caso. ¿De qué manera gestionar el riesgo? Porque si no tengo adecuado equipo, ¿sí? El error humano va a estar presente. Y el error humano, no creo que alguien quiera hacer a propósito algo mal, ¿no? Pero, obviamente, como repito, está presente, ¿no? Por cansancio, por sueño, por mala alimentación, por falta de conocimiento, etcétera, va a estar presente. En una situación normal, ¿sí? Podemos hablar del retorno en términos minimizados, por así decirlo. No todos esperamos perder, ¿no? Pero sí tenemos así la ligera idea de qué pasa si no me pagan, qué pasa si no logro cobrar, ¿no? Entonces, el retorno esperado va a ir de la mano, decimos, con el riesgo. A partir de esta línea que nosotros estamos trazando, ¿qué es lo que estábamos esperando? Todo lo que vayamos a perder, todas estas ondulaciones hacia abajo, son pérdidas. Ese es el riesgo al que me estoy sometiendo. La línea recta que está en el medio es lo que estoy esperando obtener. Y todas las ondulaciones hacia arriba son las maximizaciones del beneficio, el plus que está viniendo. Entonces, generalmente a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por eso estamos también aquí demostrando una onda, ¿no? Un eje cartesiano. ¿Hay maneras de medir el riesgo? Sí hay. Pero que no creo que sea propio ahorita de nuestra materia medir un riesgo, porque tendríamos que saber de memoria o conocer de memoria una empresa para saber cuáles son sus factores de riesgo. Y solamente para conocer una empresa es que tenemos que trabajar en la empresa. Lo más aconsejable
y el primer paso en toda la empresa, en cualquier empresa, es hacer un análisis FODA, ¿sí? Generalmente cada área, cada gerencia elabora un análisis FODA, ¿no? El gerente es el encargado de poder presentar el análisis FODA y sacamos 2, 3, 4 variables de cada gerencia para hacer un solo análisis FODA de todo lo que es la empresa como tal. Entonces, todos colaboran, ¿no? Todos colaboran. Alguna vez les hice hacer un FODA hasta los encargados del almacén para que me digan cuáles son sus fortalezas, qué oportunidades ven, si son debilidad, si es alguna amenaza. Alguna vez me colocaron vectores, ¿no? Como amenazas. Súper, o sea, esa incidencia de vectores en el almacén, en gerencia no lo vemos, ¿no? Nosotros no estamos en el área del almacén, pero el encargado del almacén tiene otras fortalezas, otras debilidades, otras amenazas muy distintas a las que los gerentes en nuestra área de trabajo estamos percibiendo de lo que es la empresa, ¿no? Generalmente en el área gerencial estamos enfocados en el exterior y no así tanto en el interior. Nuestro fuerte es traer dinero, vender, conseguir, financiar, negociar con el banco, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, internamente estamos teniendo ciertos problemas. Entonces, en estadística, hemos avanzado, todos avanzamos en el tema de estadística, el tema de la desviación estándar, la varianza y la covarianza, si se acuerdan, ¿no? Entonces, esos dos indicadores nos sirven mucho para poder determinar en la empresa el nivel de riesgo. Entonces, ¿qué nos convendrá para poder gestionar el riesgo? Desde ya, ¿qué entendemos por gestión? Porque decimos, vamos a gestionar el riesgo. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué entendemos por gestión? ¿Qué querrá decir gestionar un riesgo? ¿Nada? Puede ser administrar un riesgo. Ya, súper, gracias. En algunos libros dice, ¿no? Gestión es sinónimo de administración. Dirige, planifica, controla y evalúa. Puede ser, en algunos otros libros dice, gestión es la parte operativa, administrativa es la parte de control de la empresa. Entonces, entre los mismos autores hay distintas ideas, ¿no? Pero tenemos esa idea todos, que la gestión es parte de la administración, ¿no? Hoy por hoy van de la mano juntitos. Entonces, si estamos hablando de gestionar el riesgo, si se dan cuenta, vamos a gestionar el riesgo. Ninguna empresa dice, vamos a hacer desaparecer el riesgo. Es imposible. Entonces, aprendemos a vivir con este mal, ¿no? Mal, entre comillas, porque desde el principio hemos estigmatizado la palabra riesgo. Estamos pensando que siempre va a ser para mal, ¿no? Pero es a lo que nos dedicamos y vamos a decir, hay que aprender a vivir con el riesgo, ¿sí? Vamos a tener, como dicen normalmente, ¿no? Un as bajo la manga si es que aparece alguna situación en el camino. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos dos empresas, la línea roja que es una empresa A y la línea amarilla que es una empresa B. La empresa A, ¿no? Si ven, su ondulación es mínima, ¿sí? Es una empresa en constante estado, no se arriesga, tampoco pierde, prefiere tener los pies sobre la tierra, ¿no? Por eso dice, la empresa A tiene más retorno esperado y menos riesgo, ¿sí? Está llegando a un 60% y su riesgo con su riesgo está bajando hasta un 40%. Se mantiene en esa onda, ¿no? En cambio, la empresa B está variando, ¿no? La empresa B tiene mayor riesgo, pero tampoco tiene tanto retorno. Está obteniendo hasta un 80%. Entre un 60% que una empresa está pasándola de la mejor manera, esta empresa B logra tener hasta un 80%, pero cae hasta un menos 60%. Tampoco es gestionar de esa manera, ¿no? Tampoco es arriesgarse tanto para no ganar nada. Vamos a ver otro dibujito. ¿Qué acción nos convendrá?
Seguimos con el mismo, ¿no? Y dice, el mayor riesgo de la empresa B es compensado por el mayor retorno. Si nosotros estamos agarrando una media de más o menos el 50%, a partir de ahí, en la primera gráfica que teníamos, estamos agarrando, ¿no? Entre la línea roja y la línea amarilla, estamos agarrando más o menos un 50%. A partir de ahí decimos cuál es la que tiene mayor retorno. Si nos vamos a poner en esa situación y nuestro riesgo, que estaba cayendo hasta un 60%, lo vamos a promediar con la anterior empresa, en ese caso entonces va a haber una nueva línea de fondo y vamos a decir, ahora sí, podemos llegar hasta un 120%, como también podemos caer hasta un menos 20%. Y vuelvo a repetir y dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad siempre, ¿no? Siempre mientras mayor sea el riesgo, mayor va a ser la rentabilidad. Aquí está a ver, veremos esta denuncia. Tenemos 3 empresas y se les está desembolsando aquí cada empresa, si quieren, en millones de dólares, en millones de bolivianos, etcétera, ¿no? 100, 100, 100, y su tasa interna de retorno, estaríamos hablando de una empresa en completo funcionamiento, sin mitigar el riesgo, pero aprendiendo a vivir con el riesgo, tiene una tasa interna de retorno del 20%. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra, el 100%. Porque no se está arriesgando, no quiere ganar más, pero tampoco quiere perder. Entonces, con una tasa interna de retorno del 20%, esta empresita A está de la mejor manera, no se despeina. Hay otro caso, la empresa B, que con las mismas situaciones dice, puede tener una tasa interna de retorno entre un 15% y entre un 25%. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Es en ambos casos 50 y 50%. ¿De dónde sale este 50 y 50%? Alguno me va a preguntar. Eso viene de la información de la empresa, ¿sí? De todo lo que les digo que es análisis de la información hacia atrás, ¿no? De los datos históricos. Y si se quiere arriesgar, como veíamos en la última gráfica, si nos queremos arriesgar, dice, podemos llegar hasta perder hasta un menos 5%, pero podemos lograr hasta un 45% en una tasa interna de retorno. Vale decir que por cada un peso boliviano invertido, en este caso estaría ganando 45 centavos. Teniendo en cuenta que la probabilidad de que ocurra va a ser en un 50% en ambos casos. Ahora, ¿dónde dice mayor riesgo? Aquí. 50% hay probabilidades de que perdamos hasta un 5%. Pero también hay 50% de probabilidad de que logremos recuperar un 45%. Mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? En los otros dos casos no había probabilidad de pérdida, siempre había probabilidad de ganancia, ¿no? Y lo más bajo que podíamos ganar era 15%. Esta empresa puede llegar a perder hasta un 5%, pero como también puede llegar a ganar hasta un 45%. En ese sentido, entonces decimos, en términos generales, el riesgo va a ser la probabilidad de perder. Todos tienen miedo a perder. Todos nacen, ¿no?, con esa idea de que es malo perder. Hoy por hoy, pero no sé si han escuchado por ahí, el fracaso también es parte del éxito, ¿no? Entonces el fracaso también es parte del éxito. En ese sentido, quien no fracasa prácticamente no está aprendiendo. Para nosotros gestionar el riesgo, tenemos que aprender a convivir con ello, decíamos. Y si aprendemos a convivir con ello, tenemos que enseñar a nuestra gente, a nuestros colaboradores, a que también puedan convivir con ello.
Si los trabajadores en la empresa no están alineados con los objetivos de la empresa, más prácticamente con la misión, la visión de la empresa, no saben lo que están haciendo. Solamente están yendo y cumpliendo su función, no están llevando a la empresa adelante. Por eso, en la empresa decimos, si el trabajador no sabe cuál es la misión y la visión de la empresa, ese trabajador no está comprometido con la empresa. Solamente va, realiza su trabajo y se va. Entonces dice, si no logramos que nuestra gente piense bien, perdemos. Es lo más importante en todos nuestros negocios. Si toda la gente del trabajo está alineada con la misión, la visión y presta los valores que como institución nos jactamos de tener, todas esas personas están empujando a la empresa hacia adelante. Caso contrario, hay una sola persona, una sola secretaria, un solo auxiliar, un solo contador que no se conoce, no sabe a qué se dedica su empresa, esa persona no está ayudando. Para nosotros poder mitigar el riesgo, entonces, vamos a hablar de la parte financiera. Y la parte financiera es la parte del análisis, y muchos de mis alumnos dicen, es la peor parte, ¿no? Es mejor hacer contabilidad, registrar y hacer cuadrar los números, que leer los números y hacer un análisis y interpretar, ¿no? Les digo, tienen que interpretar, escriban lo que están viendo. Y esa es la peor parte. Para hacer el análisis financiero, entonces, nosotros necesitamos estrategias. ¿Sí? Ya estamos agarrando herramientas para poder mitigar esos riesgos, ¿no? El riesgo de pérdida, el riesgo, hay un riesgo inherente que nosotros no lo podemos ver en la empresa. Hay factores externos, ya sean sociales, económicos, políticos, ¿no? Hay factores internos, hemos dicho conocimiento, hemos dicho la falta de producción, activos obsoletos, obsolescencia en los materiales de trabajo, en los equipos de trabajo, etcétera. Entonces, todos esos factores los tengo que tener en cuenta. Para poder determinar esa situación, tengo que conocer mi empresa. Solamente así voy a poder sacar adelante. ¿De qué manera vamos a conocer? Hay herramientas. Sobre todo nosotros que estamos en el área socioeconómica, vamos a poder determinar. Vamos a hacer estrategias financieras. ¿Qué será una estrategia? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué entienden por estrategia? Y si les cae bien, ¿qué será una táctica y qué será una estrategia? Cuando hablamos de táctica, estábamos hablando de la parte operativa. Cuando estábamos hablando de la parte estratégica, estábamos hablando de la parte analítica, ¿sí? Estamos formulando cómo debería ser la empresa. Y ya va a venir después la parte táctica de decir a las gerencias, tienes que incrementar las ventas, tienes que negociar mejor con los bancos, tiene que haber mejor servicio al cliente, tienes que mejorar la parte de la logística, tiene que llegar en menos tiempo, tiene que llegar en mejor estado, tiene que haber, si hablamos de la parte logística, tienes que haber materia prima constante, etcétera, ¿no? Distintas situaciones. Aparte de eso, dice, vamos a hacer un análisis financiero de todo lo que son las masas patrimoniales y los análisis de índices, lo que les estaba mostrando que ahora vamos a analizar. Análisis de apalancamiento, cálculo del riesgo, el famoso EVA, el análisis DuPont, la parte de la evaluación operativa, de la inversión, la evaluación financiera y algunos índices no tradicionales como el modelo KPM y el modelo costo promedio ponderado, ¿sí? Que también lo tengo aquí. Tenemos los índices de liquidez, los de apalancamiento, de endeudamiento, índices de actividad, que muchas veces no le ponen mucha atención, ¿sí? Pero que están ahí. El sistema DuPont, que estuvimos hablando,
y algunos ratios o alguna información de los flujos de caja. ¿Listo? En base a esto vamos a trabajar ahorita y vamos a ir analizando. Uno por uno va a ir practicando. ¿Qué debo comparar para poder analizar? Para poder agarrar estas estrategias, para poder saber cómo está mi situación empresarial. ¿Qué debo analizar? Dice, índices con datos sectoriales, índices de otras empresas, la competencia, proyecciones que se hayan hecho. Aquí tengo mis proyecciones, por ejemplo, aquí tengo un balance proyectado. A partir de un balance proyectado, podemos sacar unos ratios proyectados, ¿no? Estos ratios serían proyectados. Comparar índices con políticas definidas por la empresa. Comparar valores netos o porcentajes. Pueden ser un análisis vertical, un análisis horizontal. Podemos ver desviaciones importantes, dice. ¿Cuáles son las cuentas más significativas? Les suelo decir a los chicos, ¿no? Analicen las cuentas más significativas. O analizar desequilibrios u otros datos que puedan aparecer que vayan a refutar la idea que podría tener para que la empresa esté en mejor situación. Toda esta información, datos sectoriales, índices de otras empresas, etcétera, es menester de cada financiero buscar la información. ¿Dónde? Hoy por hoy, o sea, en Google directamente, ¿no? Depende del tamaño de empresa y el tipo de empresa. Las empresas están registradas en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también se puede buscar información. Por el sector, inclusive por los sectores minero, ganadero, comercial, etcétera, la Bolsa Boliviana de Valores nos muestra ciertos índices. También el INE, ¿verdad? Dentro del INE también puedo sacar información. Y las noticias, ¿no? Pero las noticias con la salvaguarda de que sean de fuentes confiables y no así de réplicas o de falsas noticias que se puedan estar generando. ¿Me puede mostrar algo más concreto? Lo que dice la grafiquita, ¿no? Veamos de dónde sacar la información. Más concreto, hay que escarbar en la empresa, ¿no? Hoy por hoy ya me imagino, me animo a decir que todas las empresas están digitalizadas, pero no va a faltar una que otra que sea o manual o la información recién se esté digitalizando, etc. Pero a partir de ahí nosotros lo que hacemos en la empresa es un Big Data, ¿no? Un Business Intelligence, jalamos toda la información y empezamos a analizar. Algo similar a lo que estamos analizando aquí con los ratios, pero ya con otro tipo de variables. Entonces, hoy por hoy Business Intelligence está haciendo muy bueno, hacemos un buen trabajo nosotros jalando la información a una base de datos, ¿no? Y ahí se analiza toda la información. Para que todo esto funcione, para poder mitigar el riesgo, para poder utilizar estas herramientas que mitiguen el riesgo, nosotros tenemos que crear, dice, valor en la empresa. Si no creo valor en la empresa, imposible. Puedo tener rentabilidad dentro de la empresa, ¿no? Si hay algún colega por ahí que me diga, sí, tenemos rentabilidad en la empresa, el famoso ROS, el retorno sobre las ventas, o la tasa interna de retorno. Hay rentabilidad, pero no hay valor de la empresa. Y en algún otro módulo les decía, hay que crear valor para la empresa. El momento que creemos valor, solito se va a medir en el retorno, en la tasa interna de retorno, y la empresa va a estar en su mejor situación, digamos. Porque no sé si todos son de Cochabamba. ¿Todos son Cochabamba? No. ¿Hay alguien de otro lugar? Sí, de La Paz. Ok. Santa Cruz. Santa Cruz. Ok.
A ver, Santa... La Paz, señor. Ya, déjeme pensar en empresas que están por ahí. Para la gente de La Paz, por ejemplo, si no estoy mal, el pollo Copacabana es el mejor pollito que tienen por allá, ¿verdad? Sí, relativamente, sí hay varios, pero sí es uno de los mejores. Sí, ¿no? Ya. Esas empresas, me imagino que es igual que aquí. Esas empresas no tienen la propaganda que tienen las otras empresas. Esas empresas no hacen promociones del Día de la Amistad, no hacen promociones del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Estudiante. No necesitan. Esas empresitas solamente tienen un menú día y noche. Y generalmente ustedes van, compran lo que está en el menú. No se tienen que despeinar pensando en cómo van a vender. ¿Por qué? Porque aquí en Cochabamba es pollo Kingdom, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se despeinan pensando en qué van a vender porque ya han creado valor, saben que a la gente le va a gustar el pollo y saben que la gente va a venir y va a comprar. ¿Listo? Entonces, esas empresas demuestran que tienen valor porque no necesitan hacer ese tipo de propagandas. Ustedes van a ver, dice Pollos Copacabana, nada más, no tiene ninguna promoción, como les digo, del Día del Niño, por ejemplo, ¿no? No hay. Se quedan ahí, a ese valor es al que me refiero, porque esté o no esté con promoción, vamos a ir a comer, ¿no? Vamos a ir a comer porque es pollo rico, o no sé, porque me da estatus, etcétera, ¿no? Si hablamos de estatus, podemos hablar de iPhone, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de Rolex, relojes que, igual que un reloj de 10 pesos o de 30 pesos que sea más barato, dan la hora, ¿no? Pero el nivel del estatus es para gente seleccionada. Lo mismo en el teléfono de los iPhone, ¿no? Es más estatus que tecnología. Entonces, ese valor es al que me refiero cuando decimos crear valor para la empresa, ¿sí? Desde la parte financiera, nosotros nos vamos a abocar a crear valor para la empresa, no solamente a tener rentabilidad. Rentabilidad puede ser hasta fácil tener, inclusive en estados financieros se puede hacer para hacer rentabilidad, ¿no? Ya sea haciendo revaluos de los edificios, no sé, alguna situación por ahí que podemos mover en el balance y va a aparecer rentabilidad. Pero por donde más se va a ver el fruto de la empresa va a ser por la creación de valor. La creación de valor, dice, se va a promover de 3 maneras. Mediante el direccionamiento estratégico, a dónde quiero llegar. Mediante la gestión financiera, que es el punto álgido de nuestra materia. Y mediante la gestión del talento humano. ¿Sí? Mediante el direccionamiento estratégico. Por aquí las empresas dicen en el área de marketing, hay que atacar a la familia, ¿sí? Dicen, Coca-Cola, por ejemplo, no vende felicidad, no vende gaseosa, vende felicidad, ¿verdad? Entonces, están atacando a la familia. Cuando atacan a la familia, todo es bienvenido, ¿verdad? Entonces, la estrategia va por ahí. Vamos a hacer un producto para la familia, todos nos van a comprar, ¿no? Desde la parte financiera, nosotros decimos, tiene un alto costo ese plan de marketing, no nos conviene. O si creemos que sí está acorde a nuestro presupuesto, podemos dar el visto bueno en la parte financiera y decir, sí, está bien. En la empresa, por ejemplo, quieren contratar a Abel Angus, ¿no? Como influencer, pero el presupuesto no da porque es altito el presupuesto, ¿no? Entonces han buscado otras personas que nos cobran un poco más barato, pero el alcance será el mismo, ¿no? Será el mismo el alcance, tendrá el mismo público objetivo. Hay que ver la parte también, ¿no? Y por otra parte dice la parte de la gestión del talento humano. Y aquí cuando estamos hablando del talento humano, crear la cultura que hace rato estaba mencionando, crear esa cultura de que todos, ¿sí? Todos los empleados dentro de la empresa
sepan a dónde está yendo la empresa. ¿Listo? Hay en el libro de Steve Jobs, cuando se acerca a preguntarle, había un guardia que estaba barriendo, ¿no?, en su empresa, y le dice, ¿qué función tiene usted aquí? Y el guardia pensaba que le estaban llamando la atención, ¿no?, porque tenía que ser guardia y no tenía que estar barriendo. Y responde, estoy ayudando a que mi empresa crezca. Entonces Steve Jobs dice, estas personas son las que sacan adelante, ¿no? Más allá de que su cargo sea guardia y no barrendero, estaba ayudando a que se vea bien la empresa para que tenga mejor acogida, que esté limpiecito, qué sé yo, ¿no? Distintas percepciones que tenemos las personas. Pero a ese punto tendríamos que tratar de llegar, ¿no? A que todos se pongan ahí la empresa al hombro y empujen todos para adentro, para adelante, perdón. Cosa que no pasa en nuestras empresas estatales, ¿no? Si les hablaríamos de crear valor mediante la gestión del talento humano, ¿sería mejor o no? La Caja Nacional de Salud, ¿quiénes están afiliados? ¿Nos atienden bien? ¿O hay alguna empresa estatal que nos atienda bien? ¿Conocen alguna? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido una buena acogida en una empresa estatal? Creo que no, ¿no? Si hablaríamos de empresas privadas, al tiro saltarían ideas. Entonces, la creación de valor, decimos, no es sinónimo de mejorar la utilidad. ¿Listo? Hay que sacar de la cabeza eso y tratar de separar lo que es crear valor y crear utilidad. Corresponde, dice, la diferencia entre el valor de mercado y el capital neto aportado. ¿Qué valor tengo yo como empresa en el mercado? Y por eso les decía, tal vez los pollitos o tal vez Coca-Cola, ¿no?, que es el ejemplo más común que todos ponemos. Cuando hablamos de Coca-Cola, a ver, háganse la idea de la empresa, grande empresa. ¿Dónde está? En todo lugar. Coca-Cola es la única empresa que tienes registrado hasta la última tienda de cada país. Ni siquiera en impuestos internos tienes registrado la última tienda. Pero la Coca-Cola sí tiene registrado. Coca-Cola es la única que llega a todas las tiendas en todos los países. Esa base de datos vale oro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, entre un valor de mercado y un capital neto de aportes de los socios. Cuando estamos hablando de un valor neto de mercado, que solo pronunciar mi empresa, sepan de qué empresa estoy hablando, qué me dedico, qué doy, qué realizo, qué no realizo, etc. Esa situación es la que queremos llegar. Y el capital neto, estamos hablando netamente del capital aportado por los socios, inclusive los préstamos, decimos, ¿no? Y aquí que decimos que hay creación de valor cuando el resultado económico va a superar el costo del capital. El costo de capital o el famoso WACC, ¿no? Costo promedio ponderado de capital. Entonces, mantener dinero dentro de la empresa nos cuesta. Si hemos creado valor, se va a superar, dice, ese costo de mantener el dinero dentro de la empresa. Vamos a ver más adelante cómo comparar eso. Existe creación de valor cuando la rentabilidad de los activos netos de operación supera el costo ponderado de capital, costo promedio ponderado de capital, que es el famoso WACC que les estoy comentando ahorita. El crecimiento de las ventas o mayor participación en el mercado no necesariamente promueven la creación de valor. Si yo vendo más, voy a tener más rentabilidad, pero eso no quiere decir que tenga más valor, ¿no? A ver, en tema de pandemia, ¿sí? Todos hemos comprado barbijos. ¿De qué empresa han comprado barbijo? ¿Se acuerdan?
nadie se acuerda. Todas eran de fabricación china, independientemente de las farmacias que las comercializaban o distribuidoras, pero chinas. Ok, gracias, Damson. Aparte de eso, o sea, es lo primero que se nos acordado, ¿no? Que todas eran chinas. Es lo primero que nos hemos acordado. Pero si hablamos de Coca-Cola, al tiro, ¿no ven? ¿Qué gaseosa es la número uno en tu país? Coca-Cola, Coca-Cola. Pero esos barbijos, al margen de ser chinitos, tenían distintas empresas de producción, pero nadie se acuerda de las empresas. Pero han vendido, sí, han vendido, ¿no? Se han vendido harto. Por eso dice que el crecimiento de las ventas o la participación en el mercado no necesariamente promueve una creación de valor. Si bien esos barbijos se han vendido por miles, por millones, ¿sí? Muy poco nos vamos a acordar de qué empresa va a fabricar ese barbijo, ¿no? Más allá de que sean chinas o no. Sí, porque hasta las empresas de Lamborghini, etcétera, se han dedicado, Ferrari incluso, ¿no? Se ha dedicado a hacer barbijos también, con la tecnología que tenían. Si se dan cuenta, entonces, vender más no quiere decir que mi empresa está generando valor. Sí, muchas veces la temporalidad del caso, del producto, o la situación que estemos pasando. Para nosotros poder solucionar eso, dice, vamos a utilizar métodos tradicionales como métodos actuales. Lo estratégico estaríamos hablando de la era moderna, ¿no? Pero también vamos a tener métodos tradicionales, sobre todo en nuestra parte financiera, que serían los costos, ingresos, utilidades, inversiones y gastos, ¿no? Lo primero que hacemos es tratar de reducir costos. Más allá que la anterior gestión ya hemos reducido, en esta gestión queremos reducir costos. Queremos mejorar las utilidades. Queremos conseguir más inversión. Queremos disminuir los gastos. Entonces, dice, van a ser los ingredientes de la respuesta, solo que hay que saber elaborar, ¿no? Para hacer una torta hay que saber mezclar la harina con sus diferentes ingredientes, no es hacer nomás, no es la misma masa para torta que para pan, ¿no? De la misma manera, entonces, vamos a tener que poder nosotros gestionar los costos, los ingresos, las utilidades, las inversiones y los gastos para poder llegar adelante una creación de valor, para poder llevar adelante un mejor retorno de ingresos. ¿Cómo estará compuesto el valor entonces? Un valor de mercado que cuando se pronuncie el nombre de mi producto o de mi empresa sepa a qué se dedica, ¿sí? Un valor presente de los flujos futuros que tenga asegurado mi retorno de capital. Un valor presente de la empresa, cuánto está costando actualmente, ¿sí? Que va a medir, dice, nuestro índice EVA y además va a manejar mucho capital, ¿sí? La evaluación de empresa, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder determinar si nuestra empresa tiene valor o no tiene valor, ¿sí? Puede tener un valor económico, pero el valor intrínseco en la sociedad es mucho más que el valor económico. En nuestra parte de medir la creación de valor, que hemos visto en el anterior cuadro, está aquí disgregado, podría así decirlo, el valor de mercado, ¿no? Market value add, y el valor de aprendizaje, que es nuestro valor EVA. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder determinar el crecimiento de valor de la empresa. A ver, vamos a entrar directamente a nuestra parte de análisis para poder ver esto. Tengo aquí una plantilla de Excel para el análisis de estados financieros que funciona de manera automática.
Solamente hay que vaciar la información y una vez vaciada la información, empieza a trabajar la plantilla, ¿no? Aquí tengo balance de 3 gestiones, 20, 21 y 22, ordenados, y lo propio con estado de resultados de 3 gestiones, 20, 21 y 22 también. Una vez que está aquí la información, lo que comúnmente nos han enseñado, los ratios por cada gestión. ¿Sí? Y tengo mis ratios de liquidez, tengo mis ratios de apalancamiento, de causas y actividades, etc. Vamos a ver los de liquidez. Voy a tratar de agrandar lo más que se pueda. Y vamos a participar todos. Los 2 puntos que son más conocidos, mi razón corriente y mi prueba ácida, ¿no? Que son los puntos para analizar en qué situación está la empresa. En este caso, esta empresa aparentemente está en buena situación. A ver, vamos a ver el punto de vista de ustedes. Rudy Vargas, ¿estás presente? ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, dicen. Hola Rudy, buenas noches. ¿Cómo estás? Dicen buenas noches. A ver, en la razón corriente, ¿qué te hace pensar esta situación? Como dicen, acabo de ingresar a la clase. Ok. A ver, vamos a ver. Dice, la razón corriente, la gestión 2020, 1.87, 1.66, 1.95. Según los libros, no, esto está bien, ¿verdad? Arriba de 1 están bien en lo que es la razón corriente. Pero dentro de la empresa, ¿de qué manera estará bien? Para eso decimos en la empresa, vamos a quitarle los inventarios, porque los inventarios no sabemos si van a ser vendidos ahora o de aquí a un mes o de aquí a 6 meses. Entonces, como los inventarios van a demorar en poder ser comercializados, los vamos a separar y vamos a ver después del inventario cuánto de dinero tenemos o en qué situación estamos. Una vez que le quitamos los inventarios, se llama nuestra prueba ácida. Y nuestra prueba ácida, en este caso, en esta empresa, todavía puede ser capaz de pagar sus obligaciones, ¿sí? Porque está confrontando el activo corriente menos los inventarios en proporción con el pasivo corriente. En ese sentido, entonces, si mi activo corriente es mayor, por definición, ¿no? Activos son bienes y derechos que tiene la empresa. Entonces, si mi activo corriente es mayor, mis pasivos corrientes van a ser menores. En ese caso dice 1.32, 1.21 y 1.54. Arriba de 0.50, según algunos libros, está en muy buena situación. Algunos libros dicen arriba de 0.75 se considera que la empresa puede hacer frente a sus deudas. En este caso pasa un peso, ¿no? 1 por 1 prácticamente, y le sobraría 32 centavos, 21 centavos y 54 centavos. En este caso, liquidez tiene esta empresa. ¿Creen que tiene liquidez esta empresa? Sí, licenciado, tiene liquidez que tiene para cubrir bueno, los saldos del un boliviano, ¿no? Por cada boliviano que debe. En el corto plazo. Exactamente, en el caso de la prueba de ácido sobre todo, ¿no? Sí, sí. En el corto plazo, entonces, esta empresa tiene capacidad de poder cubrir sus deudas inmediatas, ¿no? Por eso es la prueba ácida, es deuda inmediata. Más allá está el capital de trabajo, ya sea en millones o en términos porcentuales. Eso ya no pasa nada. Ahora,
Vamos a analizar las de apalancamiento. El tema de apalancamiento dice la razón de la deuda, cuánto es lo que debemos en función de nuestro pasivo total. Aquí dice pasivo total sobre el activo total. Todo nuestro pasivo, ¿cuánto representa de nuestro activo? Nuestra razón de la deuda dice tiene 0,48, 0,49 y 0,51, prácticamente 0,49 en promedio. Mi pasivo total representa 0,49 centavos de cada un peso de activo que tenemos, ¿no? Que, como hemos visto antes, tiene capacidad de liquidez y endeudamiento tiene muy poco, ¿no? Está apenas en la mitad de endeudamiento. Por otra parte, otra que es importante, contra el patrimonio, ¿no? ¿Cuántos representan las deudas del capital de los socios? ¿No? Por eso estamos hablando del patrimonio. Entonces estamos comparando lo que son las deudas contra el patrimonio. Dice, del total del dinero que han puesto los socios, ¿no? Las deudas están comprometidas al 0,91, 0,98, 1. Podríamos decir que en promedio 1 prácticamente. ¿Sí? Entonces, cada peso boliviano que está aportado por los socios en esta empresa está comprometida. Solamente comprometida, no quiere decir que muchos alumnos dicen ya está en pérdida, se lo han gastado el dinero de los socios, etc. No, tiene liquidez, pero si hablamos netamente del capital social, está comprometido casi 1 a 1. Y eso es bueno, ¿no? Porque generalmente está comprometido más, no tiene ni para pagar la deuda de los socios. Y estaríamos hablando contra el activo fijo, el dinero de los socios, ¿cuántos representan el activo fijo? Sí, aquí estamos. Y dice, es el patrimonio contra el activo fijo. Si mi patrimonio es menor, entonces, si mi patrimonio es mayor, está invertido en mi activo fijo. Entonces vamos a ver aquí. Y tenemos en promedio más o menos 1,17. Vale decir que de cada un peso boliviano invertido de los socios, 1,17 está invertido en el activo fijo. O sea que parte del activo fijo, si bien les corresponde todo el activo fijo, pueden comprar una parte más, ¿no? 1,17, 0,12, 0,23 más. Entonces, si yo puedo ver esta situación como socio, hasta puedo quedar un tanto conforme, ¿no? Puedo decir, solamente con los activos fijos, si lo vendemos, me van a pagar lo que yo he invertido en esta empresa, ¿no? Si tendríamos que analizar de manera fría, por decirse. Y vienen los ratios operativos o las de actividad, ¿no? Vean que en esta empresa los días de cobro, estamos calculando en días, eran 151 días, 129 días y la última gestión 65 días. ¿Qué análisis sacarían ustedes? A ver, quiero ver que por lo menos haya una persona que analice. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Analizaremos un poquito más, a ver. Viendo los días de cobro, me parecen, bueno, las primeras dos gestiones muy altas, ¿no? Realmente, como empresa deberíamos cobrar o tratar de vender en efectivo, ¿no? Cash, pero nuestros días de cobro son muy altos. Inclusive, bueno, los primeros 2 días, inclusive esto nos puede llegar a tener contingencias por mora, ¿no? Ya se han ido bajando, pero aún así nosotros como empresa deberíamos tratar de vender, si no es efectivo, máximo a 30, 45 días, ¿no? Otra cosa es, o sea,
pero como compradores decimos otra cosa, ¿no? Si me das a 75 días, para mí es mejor, ¿no? Gracias, Dorian. Está en toda la razón, ¿no? Es lo que estamos analizando. Pese que decía Dorian, se ha bajado ya a 65 días. Está bien. El financiero que ha agarrado desde esta gestión, desde la 2020 hasta la 2022, ha logrado bajar prácticamente a la mitad, ¿no? O un poco más todavía. Entonces, yo les digo a los chicos, no puedes bajar de 150 días a 10 días, a 20 días. Es imposible, esto se tiene que ir bajando gestión tras gestión. Y ahí viene la mitigación del riesgo, porque Dorian también decía, inclusive puede llevar a pérdidas incobrables, ¿no? Porque de las deudas, obviamente, la gente escapa, ¿no? Puede llevar a pérdidas incobrables, ¿no? Y por ley hay un tratamiento de las pérdidas en cuentas incobrables. En esa situación, entonces, había que ponerse pilas en esto, ¿no? Como decimos, había que poner atención a los días de cobro. Y el financiero en esta empresa sí ha tomado en cuenta eso y ha bajado de 150 días a 129, que hace la primera gestión, es la más dura, ¿no? Y las políticas para la gestión 22 han logrado bajar hasta 65 días. Súper, súper, ¿no? Más allá de perder clientes, porque como decía también Dorian, la gente se ha acostumbrado a comprar el crédito de esta empresa. Y cortar de buenas a primeras el crédito trae consecuencias, ¿no? La gente va a preferir irse a la competencia, a otra empresa, que le den más días de cobro o más días de crédito, etcétera. Pese a eso, esta empresa tiene liquidez y ella está en 65 días. Ha logrado bajar, ¿no? De 150 a 65 días. Ahora depende también, ¿no? De lo que se esté ofreciendo. Puede ser un servicio, no necesariamente se paga al contado, ¿no? Todo depende, ¿no? Hay prefacturas, hay cosas que revisar, hay temas que analizar, hay que evaluar el servicio, si ha sido bueno, malo y demás. Y en función, digamos, de que las facturas que nos pasen tendríamos que pagar, pero obviamente en función también de un contrato previo que exista, ¿no? No se puede siempre todo al contado, ¿no? Exacto, sí, seguro. Pese a eso decíamos, ¿no? De perder clientes. Cuando decíamos vamos a disminuir los días de cobro, la gerencia comercial dice, no, ¿cómo? Imposible. Yo ya tengo clientes firmados por 2 años, por 3 años. Con Coca-Cola, por ejemplo, esta empresa que es Guavirá debe tener firmado 3, 4 años de venta de sus productos, ¿no? Entonces, por el tema del azúcar. Entonces, sí, ¿no? Puede haber eso, nadie dice que no. Por eso, conociendo nuestra empresa es la única manera de que vamos a poder mitigar riesgo, ¿no? Esta empresa tenía riesgo, al menos en la cobrabilidad de sus cuentas, ¿no? Pero bajando a 65, súper. Si baja más todavía, mejor todavía, ¿no? Pero yo considero que de 150 en 2 gestiones a 65 han hecho un buen trabajo en esta empresa. Lo propio en su tema de inventarios, ¿no? La rotación de sus inventarios. De 128 días ha logrado bajar a 105 días. ¿Está rotando más rápido? Sí, está rotando 23 días, casi un mes más rápido su inventario. Entonces, también es un buen índice, ¿no? Se ha logrado cobrar y se está rotando más días los inventarios. Estamos bien hasta por ahí. En gestión de riesgo, muchas veces los días de inventario están llegando a 300, 320 días. En un año está rotando en un inventario. Pero va a venir alguien y me va a decir, sí, pero de acuerdo a la empresa, obviamente de acuerdo a la empresa. Empresas de maquinaria pesada, por ejemplo, están rotando más o menos 0,5, 0,2 veces por año, ¿no? Esos equipos no es fácil vender. Entonces sí los tienen mucho tiempo estancados en las empresas. En cambio, empresas comerciales que venden celulares, por ejemplo, sus días de inventario deberían ser 30 días, 50 días. 30 días, 50 días, porque en tema de celulares, por ejemplo, la obsolescencia, ¿no? Decíamos hace rato, la obsolescencia es un factor que va a jugar en contra. Y aquí nuestro tercer índice de operatividad está en los días de pago.
nosotros estábamos pagando cada 32 días, después ha subido a 43 días y después estamos pagando cada 4 días. Últimamente prácticamente estamos comprando al contado, ya no tenemos crédito. Pese que, situación por la que los días de cobro no son beneficiosos, ¿no? Si ven, tenemos que dar nosotros 65 días de crédito y a nosotros nos están dando 4 días de crédito. Ahora, ¿el por qué? Obviamente tendríamos que estar en los zapatos de este financiero porque está pagando al contado. Razones de haber de por medio. Que mal no está, ¿no? La empresa, si se dan cuenta, la empresa tiene liquidez. Pero podríamos tener más si compraríamos a crédito, por lo menos a un mes de crédito, como estaba en un principio. ¿Verdad? ¿Alguien quiere opinar aquí al respecto sobre los días de cobro y pago? Ya, continuamos. Supongo que debe ser por la demanda del producto que están comprando. Sí, gracias. Sí, ¿no? El tema del azúcar, la harina, el arroz, etcétera, depende generalmente los incrementos del tiempo es donde encarece o baja, ¿no? Presión. Harina en Navidad, por ejemplo, tiende a subir siempre, ¿no? Entonces, son productos atemporales, no tienen una venta en línea recta. El ciclo operativo desde el momento en que cobra hasta el momento en que invierte un peso en su inventario está pasando 170 días, que considero que estamos bien. Pasa a ver de 170 días un ciclo operativo hasta 105 días que logras rotar un inventario. Prácticamente se tardan 2 meses, ¿no? 170 menos los 65, no, estamos bien. 65, sí, prácticamente 3 meses en poder hacer un ciclo. El ciclo de caja, desde el momento que se invierte hasta el momento en que se compra, están pasando 166 días. Vale decir que estuviéramos dando vueltas también más o menos 3 veces al año. El dinero estaría dando 3 vueltas. La rotación del activo fijo. Con las ventas, dice, podemos cubrir el activo fijo, sí, 1.34 veces, ¿no? Con lo que da vueltas las ventas, podríamos cubrir el activo fijo. Y si hablamos del activo total, las ventas cubren el 0.5 por cada peso invertido en el activo fijo, las ventas cubren 50 centavos, que es muy bueno, ¿no? Sí, es realmente muy bueno. Y lo que les estaba diciendo, el retorno sobre las ventas, no es mucho, ¿no? Temas de empresas industriales, 9%, pero obviamente en la empresa industrial se habla en millones, y los millones en bajo porcentaje es harto dinero, ¿no? Lo propio aquí en la tasa de crecimiento o el retorno sobre las ventas, la tasa de crecimiento sostenida, y nuestro famoso ROI, ¿no? Que sería nuestro retorno sobre la inversión, de solamente el 5%. Según el dinero que han invertido los socios, están recuperando un 10.28%, que no sé si sea atractivo o no, habría que ver. Porque, a ver, si hablamos de riesgo en esta situación, la empresa es riesgo, sí o sí es riesgo. No, nada nos asegura de que sí o sí va a haber rentabilidad, ¿no? La trayectoria, la importancia de la empresa, etcétera, sí nos puede ayudar, pero de ahí a ciencia cierta no hay una gestión de esa manera, ¿no? Que no diga, sí, vas a invertir y te va a ir bien. Listo, hasta ahí analizado esta empresa, sabemos que es una empresa que vende azúcar y sabemos más o menos en qué situación está.
¿Qué puntos de riesgo mejoraríamos? ¿Sí? Cada uno de estos ratios podemos llamarlo como riesgo. Riesgo de la razón corriente, que no haya liquidez en la prueba ácida, que los inventarios se tarden mucho en vender, capital de trabajo, que no tengamos capital de trabajo, en la razón de la deuda, que por ejemplo en la deuda patrimonio, que la deuda de los socios esté súper comprometida, 3-1 a veces he visto en algunas empresas, etcétera, ¿no? Les voy a pasar el archivo y tendríamos que ir analizando qué acciones tendríamos que tomar para mejorar esta situación de la empresa, porque se supone que si bien está relativamente estable la empresa, obviamente hemos entrado y tenemos que mejorar más todavía esta empresa, ¿no? Tendríamos que mejorar más. ¿Cuáles serían las acciones que tomaríamos bajo el punto de vista de riesgo en ciertos ratios que les estoy dejando aquí? No sé si les dejo el Excel, manejan bien el Excel, o si se los paso en PDF, ¿cuál les conviene? En Excel, por favor, Lisen. Sí, en Excel nomás, por favor. Ya. Esta información no tienen que cambiar. Está registrado con este correo. Cambian esta información y se va a modificar las fórmulas, ¿ya? Entonces, lo dejan nomás con este correo y trabajan en el resto. Pueden hacer sus cálculos auxiliares aquí a la derecha, etcétera. De acuerdo, Lisen, gracias. Entonces, les paso esto, descansamos unos 10 minutitos y 20:40 estaríamos volviendo, ¿ok? 20:40, 42, por ahí. Listo, Lisen. Ok.